Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, digamos, a profundidad un poco más sobre los conceptos del modelado 3D. Ya habíamos visto como, digamos, superficialmente un poco de qué se trataba, digamos, la modelación 3D, el pensamiento tridimensional, ¿verdad? Es como, digamos, la parte inicial para entrar, digamos, ya a lo grueso digamos, de lo que es el modelado 3D, cuáles son sus áreas principales, los tipos de modelado que existen, qué hay que hacer antes de realizar un modelado 3D, ¿sí? Algunos tips que vamos a poder tomar. Y algo bien importante ahorita, y es cómo se está viendo la animación y producción 3D desde el mercado. ¿Listo? Cómo la gente está invirtiendo ahora muchísimo más en este aspecto para la generación de productos, servicios y, bueno, otros tipos de proyectos. Entonces, vamos a iniciar. Como ya habíamos visto anteriormente, pues el modelado 3D es un proceso de creación, ¿cierto? Y hemos visto que lo podemos dirigir ya sea a objetos, a proyectos de ingeniería, digamos, de distintos campos de la ingeniería, desde la eléctrica, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica. También, digamos, hemos visto que se puede aplicar en planos arquitectónicos, hemos visto, digamos, diferentes ejemplos. También, digamos, va enfocado a la creación de la realidad virtual o realidad aumentada, que es un tema que ahorita está en auge. ¿Listo? Y es algo que se está presentando como modelo para vender proyectos. Entonces es bien interesante que veamos este tema el día de hoy. Bueno, el modelado 3D cuenta con dos áreas principales. La primera es el hard surface, que en español es superficie dura. ¿Y esto qué abarca? Abarca la creación de objetos fabricados para el uso del ser humano, que son, digamos, las casas, equipos electrónicos, los objetos que nosotros utilizamos, digamos, eventualmente en nuestra casa o usualmente en nuestra casa o en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Y por otro lado tenemos el Organic Modeling, que significa modelado orgánico. Y esto hace referencia a que abarca la parte de la naturaleza. Entonces, este modelado va enfocado a, digamos, imitar animales, plantas, flores, los materiales de la naturaleza. La última vez, por ejemplo, en nuestra otra clase vimos una animación, ¿cierto? Para analizar un animal y su característica, ¿cierto? En el diseño inspirado en la naturaleza, veíamos una pequeña animación de un animal para poder, digamos, ver sus características. Entonces, ese tipo de modelado se llama Organic Modeling. ¿Qué tipos de modelado hay? Vamos a encontrar diferentes tipos. El primero es realismo estilizado, el segundo es box modeling, el tercero es normal map, el otro es topología y retopología. Otro que también es llamado sculpt modeling o, digamos, el modelo escultórico, que es algo más digamos que mucho más trabajado. Y finalmente el high poly y el low poly. ¿Qué quiero hacer referencia aquí con esto? Resulta que hemos visto mucho el modelado 3D enfocado de pronto a los objetos, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que el modelado 3D es un universo bien amplio. Y el modelado 3D, nosotros, digamos, en nuestras primeras clases hablábamos que también, digamos, se utiliza en las películas, ¿verdad? En animaciones, digamos, de muñecos o programas que nosotros vemos de televisión. También se utiliza para hacer, por ejemplo, propagandas de algún servicio, de algún producto. Entonces, aquí es donde entra, digamos, la animación tanto de personajes como de paisajes, de escenarios, y por eso es importante que no nos centremos solo en los objetos, sino en todo el contexto que nosotros podríamos llegar a utilizar el modelado. Entonces, el primero, que es llamado realismos estilizados, estos modelos hacen referencia al mundo real, pero no necesariamente un mundo que, digamos, existe como tal y que nosotros hemos experimentado con él, sino que es un mundo que es, digamos, inspirado en el mundo que ya nosotros conocemos, el mundo en el que vivimos, pero recrea una idea diferente de este, digamos, universo. Y un ejemplo bien claro de esto es, por ejemplo, Avatar.
¿Ustedes han visto esa película? Es bien conocida, ¿cierto? Digamos, en esta película nosotros podríamos analizar que el escenario de esta película está inspirado casi que en el mundo submarino. Y vemos que de hecho le dan vida a algunos animales y le dan, digamos, como otro tipo de caracterización en este tipo de, por ejemplo, de película, en el que algunos animales que, digamos, viven en el mar, en realidad los ponen fuera del agua y ellos vuelan en vez de nadar, o digamos hay especies acuáticas que están en realidad, digamos, en la superficie y digamos en el digamos de manera contraria, los animales que están en la tierra entonces pueden tener características de los animales de mar. Bueno, digamos que es una inspiración de la vida real, pero que digamos según nuestra creatividad podríamos generar unos espacios bien diferentes y paisajes bien diferentes. El siguiente tipo es el box model. Esto se utiliza cuando uno quiere crear un modelo bastante sencillo, que es como lo que nosotros hemos hecho. La mejor opción para esto es empezar con una geometría básica del objeto, que es como lo que nosotros hemos ya realizado, que decíamos, bueno, esta es una mesa, ¿cuál es su figura principal? Decíamos, es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos la aplicación de este tipo de modelado. ¿Qué es lo que se busca aquí? Entonces, a partir del análisis de, digamos, la base, ¿sí?, geométrica del objeto, podemos seguir desarrollándolo. Entonces, si ustedes ven el ejemplo de acá, acá se estaba modelando un pie para luego hacer el modelo de un zapato. Entonces, ¿qué hacían? Primero, pues es el análisis de dónde yo puedo sacar esta figura. Entonces, principalmente sería de un cubo, luego se van haciendo unas secciones y unos cortes y se va esculpiendo, por decirlo así, hasta llegar ya al modelo final. Lo mismo, si se quisiera hacer un vaso, entonces, si lo analizamos, la figura geométrica base de un vaso es el cilindro. Entonces tomaríamos el cilindro y luego analizaríamos para ver luego cómo hacer el vacío dentro del cilindro y que esto se convierta en un vaso. Entonces, digamos que este es el que nosotros más hemos utilizado hasta el momento. Otro tipo que existe es el normal map. Y esta es una técnica que se usa para, digamos, ya ir a una parte más detallada y es simular las texturas de una superficie, ¿sí? Entonces, o el relieve de una superficie. ¿Cómo se logra esto? Calculando el ángulo de las sombras y la textura en una textura y por consiguiente entonces acá se aplica la parte de la profundidad que podría llegar a tener un material. Y esto lo que hace es que genera una mejor apariencia visual y nuestro objeto de análisis, por ejemplo, en este caso, es esta escultura, pues se ve mucho más real. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo. Partimos casi que de un rectángulo, luego esto se vuelve un cubo, se empieza a esculpir, ¿verdad? Va tomando forma, pero según el material, que en este caso sería una piedra, entonces vamos viendo que tiene la forma de un dragón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en nuestro programa de 3D, ¿cierto? Nosotros le podemos dar un acabado o una textura a un objeto, pero este acabado o esta textura prácticamente es una imagen, ¿cierto? Entonces, digamos que si nosotros lo giramos, no veríamos como tal, por ejemplo, el relieve del agua, sino simplemente es una textura plana del agua. Para lograr este tipo de acabado se utilizan unos programas, digamos, muchísimo más complejos porque llegar a esto es, digamos, uno tiene que tener un conocimiento bien amplio y una práctica bien amplia y es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque hay que tener un entendimiento ya del reflejo, por ejemplo, si quisiéramos del agua, el reflejo del agua, cómo es la textura, qué brillo tiene, ¿sí? Entonces ya nos enfocamos más en la producción de un material más que en el objeto. Luego encontramos el high poly y el low poly. ¿Esto a qué hace referencia? Resulta que cuando uno tiene un modelo 3D, y esto es más utilizado sobre todo en el desarrollo de personajes,
También es aplicado en objetos, pero digamos aquí que les muestro un ejemplo, es más, digamos, enfocado a los personajes. ¿Por qué? Porque este tipo de esculturas lo hacen aplicando polígonos. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en la primera imagen, vemos que toda la figura está compuesta por polígonos. Entre menos polígonos se va a ver menos, digamos, con un acabado menos riguroso el personaje. Entre más polígonos, más real y más, digamos, con mejores acabados va a tener la figura. Entonces, ¿a qué hace referencia el high poly? Significa a el, digamos, el mayor uso de polígonos, la mayor cantidad de polígonos. Esto nos va, digamos, mostrar una apariencia mucho mejor. Y el low poly, entonces, a menos polígonos. ¿Listo? Topología y retopología. Partiendo de este análisis que les hablo de los polígonos, entonces un buen modelo 3D requiere una buena topología. ¿Qué significa esto? Una buena configuración de esos polígonos. ¿Qué se necesita? Que esos polígonos estén bien organizados y alineados para que tengan una lógica en la animación que uno quiere hacer. Entonces, por ejemplo, ustedes ven esta imagen. Los polígonos están diferenciados por colores según la zona del rostro. Entonces tenemos los ojos, tenemos la frente, las mejillas, el contorno de la nariz, la boca. ¿Por qué? Porque los polígonos no son iguales o no están distribuidos de la misma manera en la cabeza que en la nariz. Vemos que, por ejemplo, acá son más reducidos. Si esto fuera, por ejemplo, la figura de una cámara, digamos, fotográfica, lo mismo veríamos. Serían polígonos, ¿verdad? Que serían más amplios de pronto en la parte superior y en el lente serían un poco más pequeños según el detalle. ¿Listo? Y la retopología es devolvernos un poco a ese análisis. Entonces, significa volver a crear, volver a analizar un objeto ya creado para analizar precisamente estos polígonos. Otro de las tipologías es el sculpt modeling o la escultura. Entonces, este hace referencia a un trabajo escultórico a partir de una geometría básica sencilla, pero necesitaría más subdivisiones, dejando el objeto con una tasa de polígonos muchísimo más alta, como hablábamos del high poly. Y en este caso se utilizan programas como el SBrush. Este es un programa que se utiliza muy, digamos, a menudo para la creación de personajes. Entonces, acá vemos un ejemplo bien claro que de hecho ya es diferente a las imágenes que veíamos anteriormente, que eran un poco más sencillas. Llegamos a un punto bastante complejo en el que el personaje tiene ya el nivel detallado hasta de su caracterización, de la barba, de cómo es su cuerpo, de los músculos, de la sonrisa, la gesticulación, todo esto es bien interesante. Y finalmente, digamos, el más sencillo que hemos visto es el VMAP, que es la última etapa, digamos, del modelado, o digamos la más sencilla. Y esto hace referencia a la transformación de la información del modelado 3D al modelado 2D. Entonces, la imagen que vemos acá, nosotros, como ya les había explicado y como nosotros lo hemos aplicado, primero uno de un volumen 3D puede hacer una planimetría 2D. Entonces, por ejemplo, si nosotros, digamos, a veces en el colegio nos decían o nos daban la tarea en geometría o en matemáticas, haga un cubo en cartulina, y nos poníamos y nos sentábamos para ver cómo podíamos lograr. Y hacíamos este mapita, por ejemplo, sencillo. Entonces decíamos, ok, para yo hacer los dobleces, me doy cuenta que en realidad la configuración del cubo es que tiene 4 cuadrados lineales para yo poder hacer el doblez y configurar la parte superior y 2 tapas laterales, y ahí ya voy a tener mi cubo, ¿verdad? Digamos, ¿esto cómo está siendo aplicado ahorita? Ustedes han visto que ahorita venden unos como muñecos que uno puede imprimir y puede armar, en que son unos cubitos, unas caras de unos cubitos que tienen rostro como de personaje. Entonces uno puede imprimirlo. Estos a veces los venden, otros están de descarga, digamos, gratuita, y se trata de hacer este ejercicio, digamos, de pensamiento tridimensional. Entonces es simplemente imprimes el plano 2D, lo recortas y empiezas a pegar las piezas hasta que obtienes, digamos, ese personaje en 3D. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay antes de modelar?
Ya hemos visto algunas referencias, ¿verdad? Y algunos tips. Y el primer paso es buscar referentes. Siempre hemos dicho que para la creación, ¿cierto? De un objeto o de algo que nosotros quisiéramos crear, es, digamos, una de las claves es buscar referentes, buscar inspiración. Ya hemos visto diferentes tipos de cómo podemos inspirarnos, de cómo podemos, digamos, incentivar la creatividad, y uno de estos pasos para la parte del modelado es buscar referentes. El paso 2 es el concept art. Ya ahorita les voy a explicar más a profundidad, pero digamos, nosotros hemos visto que podemos crear tableros de conceptos. Antes vimos el mood board, ¿cierto? Imágenes de referentes, que los acabados, el color que yo quisiera que mi producto o, digamos, mi proyecto tuviese. En este caso, el concept art hace referencia más allá una escenografía o una escena de mi animación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a veces hacen propagandas de los carros en modelo 3D, y lo que hacen es primero dibujar escena a escena cómo quieren que el carro se vea y bajo qué escenografía. Entonces hacen el primer dibujo del carro, por ejemplo, pasando en el bosque, y luego pasa un charco y toda esta parte. Eso se hace primero como un sketch dibujado a mano, para luego ya, digamos, desarrollar la escenografía, desarrollar los detalles del carro, lo que se quiere mostrar, y ahí sí se pasa a hacer el modelo 3D. Lo mismo hemos visto, por ejemplo, si a alguno le ha gustado, por ejemplo, la parte del diseño gráfico, el diseño animado. Para las caricaturas, generalmente lo primero que hacen es dibujar cuadros de escena a escena, de la caracterización de cómo sería, digamos, la producción de esa imagen. Entonces, por ejemplo, de la animación de los Simpsons o de Mickey Mouse, por ejemplo. Entonces, primero lo que hacen es unos dibujos de escena a escena, de cómo va a funcionar, de qué trata la historia, de cómo es la escenografía. Entonces, digamos, esto del concept art es aplicado en diferentes dimensiones para en nuestros modelados 3D. Y el último paso, pues ya la generación de la idea. Entonces, ya tuvimos los referentes, hicimos un concept art, entonces ya nos vamos a la parte final, que es el desarrollo del modelado 3D. Aquí, entonces, ¿qué es el concept art? Entonces, como les decía, es muy parecido al mood board, pero aquí lo que hacemos es un dibujo, o sea, digamos, tiene el concepto inicial, que es tener como esa referencia, qué es lo que yo quiero mostrar, ¿verdad? Pero en este caso hablamos más de la escenografía y cómo quiero contar yo la historia, o cómo quiero yo mostrar mi producto a través de una animación. Entonces, pues el concept board es una rama del arte visual. Su definición más pura es la resolución de problemas narrativos y estéticos con elementos visuales. O sea, el concept art es la disciplina que crea imágenes y diseños para responder a las diferentes problemáticas de una historia. Y es una representación de la forma de los elementos que nosotros queremos que se vean en el escenario. Aquí les traigo entonces un ejemplo, que es de un carro eléctrico, y de cómo querían que este carro se viera en el modelo de animación 3D. Entonces lo que hicieron fue un sketch bastante sencillo del carro, qué escenografía querían que tuviese. Entonces acá vemos como unos árboles, ¿cierto? La figura bien desarrollada ya como de la forma del carro, y ya les voy a compartir entonces cómo a partir de este concept art surgió ya como tal el modelo 3D. Entonces en este momento les voy a compartir. Me confirman porfa si ya están viendo. ¿Ya están viendo? ¿Me confirman, por favor? Levantando la manito. La presentación. Sí, señora. Listo, perfecto.
Listo, entonces, viendo, digamos, este ejemplo que es bien interesante, vamos a entrar a otro tema que también es bien importante y es cómo está vista la animación y producción 3D en el mercado. Resulta que ahorita se está utilizando muchísimo la parte del 3D dentro de muchas empresas que quieren mostrar sus proyectos, que quieren mostrar sus productos, porque le parece, digamos, que ya es un aspecto relevante dentro del desarrollo de cualquier actividad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está vista la animación y producción 3D? Estas son algunas razones por las cuales un empresario o una empresa acude a la animación 3D. Primero, que llama la atención la animación 3D. ¿Por qué? Porque no es difícil pensar que una secuencia, digamos, inusual de acciones, como lo estábamos viendo ahorita, que hay movimiento, que hay una carga de efectos visuales, ¿verdad? Que son asombrosos y que llegan a llamar realmente la atención de una manera poderosa, ¿verdad? Ya sea estando en línea o fuera de ella. Y esto casi que se crea como un plus y lo que hace es que se puedan mercadear de una manera mucho más fácil los productos. ¿Esto qué hace? Que sea capaz de llevar información clara y fácil, ¿cierto? Y que sea mucho más fácil la manera de comprender para la audiencia el objeto o el proyecto que nosotros queramos mostrar. Al usar estas nuevas tecnologías, entonces las empresas son capaces de incorporar características que no simplemente llaman la atención, sino que también atraen a muchos más clientes a navegar en la información que nosotros les estamos mostrando. Otro aspecto importante es que ayuda a construir marca y reputación. ¿Por qué? Pues la reputación y el reconocimiento, como sabemos, es bien importante en una marca. Nosotros solemos a veces como que enlazarnos con una marca. ¿Por qué? Porque nos gusta su servicio o porque de verdad nos funcionó su producto, porque nos sentimos confiados de lo que ellos nos ofrecen. Entonces, una manera de ser exitosos, digamos, en la parte de la reputación y el reconocimiento, es que el usuario sea, digamos, parte del proyecto. Por eso es que muchas, digamos, empresas utilizan ahorita la parte de la animación 3D para que, digamos, hayan actividades de co-creación. Entonces uno se sienta con el cliente, tiene el modelo 3D y le dice, mira, ¿quieres un color diferente de acabado? Te lo puedo mostrar inmediatamente. ¿Quieres de pronto que la parte interior tenga otra pintura, de pronto en muros, si estamos hablando de un espacio? Claro que sí, entonces te lo puedo cambiar y nos podemos sentar y juntos hacerlo y te lo puedo mostrar. O incluso a veces uno llega a crear un modelo 3D interactivo en el que la persona, digamos, no necesita saber ya de recursos 3D, sino simplemente a partir de un tablero de acabados, por ejemplo, entonces ya tienes el modelo 3D, digamos, de una cámara como yo les decía del ejemplo, y la quiero rosada, la quiero verde, la quiero amarilla, entonces hay un tablero en la parte derecha, por ejemplo, y el usuario simplemente le cambia los colores. Eso lo hemos visto, y de hecho, en páginas web a veces, que nos dicen, ay, tú quieres, digamos, tu producto en otro color, mira cómo se ve. Entonces, ahí sí, generando esa interacción del cliente con la empresa, digamos que se logra crear una filiación de fidelización del usuario con la empresa. Y es, digamos, nuestra herramienta la que ayuda a que eso suceda. También que crea una imagen de una empresa tecnológicamente avanzada. Ahorita es muy importante para las empresas generar, digamos, una postura, ¿cierto? De que ha invertido tecnológicamente, que no se ha quedado atrás, que siempre está avanzando según la tecnología, porque como nosotros sabemos, día a día nacen muchas más propuestas tecnológicas y nosotros necesitamos estar actualizándonos continuamente. Entonces, digamos que la tecnología ha ayudado a mejorar la manera en que realizamos distintas tareas. De hecho, una de ellas es cómo mostrar nuestros proyectos. Entonces, aquí el empresario que quiere competir de una manera efectiva con otras empresas, entonces necesita mostrar estos productos de una manera tecnológica. Ahorita, digamos, se han desarrollado diferentes maneras de mostrar esa apariencia de tecnología avanzada. Muchas empresas entonces ahora, digamos, en la parte de ventas,
Uno ya no tiene que ir, por ejemplo, a un lugar a comprar un carro o ya no tiene que ir a un lugar a ver, digamos, un apartamento, sino que uno desde la página web puede ingresar al modelo 3D del, digamos, del apartamento o al modelo 3D del carro y yo ya lo puedo ver sus características desde el interior, desde el exterior, ¿verdad? Entonces, este tipo de interacciones y de producción entonces hacen que los usuarios digan, wow, esta empresa de verdad digamos, en la última moda. Y está en lo último en tecnología, ellos lo tienen contemplado. Y digamos, como nosotros lo hemos visto, a veces ni siquiera es tan difícil producirlo, sino que en realidad es más como la parte creativa, ¿verdad? Y digamos ya de la producción del modelo. Digamos, otro uso que se está dando ahorita también son las gafas de realidad aumentada, si ustedes de pronto la han escuchado, la han visto. Entonces, lo que se hace es generar un modelo 3D de un espacio, por ejemplo, o de una experiencia que uno quiera tener, por ejemplo, discúlpenme, ustedes han visto, por ejemplo, en los centros comerciales que hay como unas sillas y que uno se sienta que tienen movimiento y les ponen unas gafas a las personas. Bueno, esto es realidad aumentada. Lo que hacen es generar unos escenarios en que la persona pues se sienta, ve el modelo 3D de ese escenario y sentado vive la experiencia, ¿verdad? De cómo es, digamos, en una montaña rusa, o bueno, les ponen diferentes, digamos, escenografías. Esta es la, digamos, la forma como los empresarios entonces están viendo esta, esta parte del modelo y producción 3D actualmente. Entonces les voy a compartir en este momento. Donde igual los asesores hasta te toman fotos, te suben a todos los carros posibles que quieras y ya como que te montan en una película, o sea, te ves mejor en una Prado y te ubican, o sea, te trabajan psicológicamente basándose en esa parte de esos conceptos. También esto se ve mucho en la parte de los cirujanos plásticos. Usted va a un cirujano y usted ya, no, yo quiero un implante de senos, de cola, una lipo, y ahí te ponen absolutamente cómo vas a quedar, o sea, te hacen toda la imagen y ya uno como que, ¡ay, wow! Y entonces ahí toma decisiones. Exactamente, digamos que eso nos ayuda, que a veces es muy difícil para el cliente, uno le dice, bueno, yo tengo esta idea, imagínese cómo quedaría, ¿verdad? Entonces como que el cliente ahí se desanima y dice, me vas a poner en ese trabajo. Entonces ya tenemos este tipo de herramientas que te muestran ya cómo va a ser, digamos, nuestro proyecto ya como tal, ya Profe, prácticamente que al final, cuéntame, Karen. y en la parte, bueno, arquitectónica o ingeniería está la parte de los renders, estos también, por ejemplo ya ambientan las piscinas, o sea, ya usted ve la casa totalmente, se la ubican en el sector, lo digo porque mi esposo también es arquitecto y pues Claro. lo ubica la casa en el sector, o sea, usted ya lote y usted ve cómo su casa va a quedar ubicada, usted se imagina todo, o sea, yo creo que esto también hace parte de la psicología en la manera que usted se monta, esa es la ubicación de mi casa, el movimiento de las palmeritas, del agua de la piscina, o sea, todo eso es muy lindo, muy como que una cosa que uno ve su casa y dice, ay no, así va a ser mi casa, se emociona al ver Emociones. tanta tecnología, sí señora. Claro, ahí manejamos también las emociones, lo que queremos despertar en el cliente, ¿verdad? Y precisamente, Karina, ahorita vamos a ver un ejemplo, digamos, en arquitectura. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una parte de ahorro de costos, digamos, que se integra aquí. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos la sala de ventas. Ya desde la página web nosotros podemos mostrar un proyecto. Entonces, ¿qué puedes ver? Puedes ver, como yo les mostraba, puedes ver la planta, cómo está distribuida, el modelo 3D del espacio y ahora también podemos interactuar como si estuviésemos dentro del espacio. Entonces, precisamente en este momento les voy a mostrar este ejemplo, digamos, en el campo de la arquitectura. Entonces, este es un proyecto, ya me confirman si están viendo la pantalla.
por favor. Sí, señora. Listo, gracias, Juan Carlos. Este es un proyecto de unos apartamentos, ¿verdad? Nosotros ingresamos normalmente a la página web y empezamos a ver unos planos. En este plano, por ejemplo, entonces nos dice, ¿quieres ver la terraza? ¿Quieres ver el piso 1, el piso 2, el piso 3 y así sucesivamente? Entonces, digamos, yo hago clic acá y me dice, listo. Entonces, hiciste clic en la terraza, pues te voy a mostrar la terraza. También nos podemos devolver y nos va a mostrar todos los espacios, desde la parte exterior, la parte de la sala de juegos, de las zonas comunes. Digamos, acá hay unas imágenes de renders digamos, de la terraza, que también encontramos entonces el modelo 3D de, digamos, los apartamentos, cómo está configurado ahí el espacio. Entonces ahí podemos identificar, ok, tiene solo una habitación, un baño, una sala, un comedor, veo más o menos cómo van a ser los acabados, qué tan grande o qué tan pequeño es el espacio, ¿verdad? Esto es lo que nos ayuda a ver en el modelado 3D. Entonces podemos ingresar a cada uno de los espacios, ¿verdad? Aquí nos dice, este es el piso 5. ¿Quieres ingresar? Listo, entonces yo le digo que sí. ¿Y qué se hace? Entonces simplemente está nuestro modelo 3D, como el ejemplo que yo les mostraba en nuestras primeras clases de unas oficinas. Entonces está el modelo 3D y lo que nos permite es tener una vista 360. Entonces, digamos, si yo con mi mouse voy recorriendo el espacio, voy girando como si yo estuviera dentro del espacio y voy viendo, entonces, ok, acá voy a encontrar este mobiliario, acá hay como una parte de oficinas cerradas, como de salón de reuniones, puedo ver qué mobiliario van a utilizar, acá veo unos cubículos de estudio interesantes independientes, puedo mirar hacia el piso, claro que puedo mirar hacia el piso, mire el detalle de los objetos de ambientación que son bien importantes a la hora de nosotros generar, digamos, que queremos generar esta sensación de que el cliente está ahí adentro, ¿cierto? Y que hay personas viviendo en el espacio, que no estamos solos sino acompañados. Entonces, vemos personas que están interactuando con el espacio, vemos este tipo de objetos, que queremos ver los acabados del techo, claro que podemos, incluso el tipo de iluminación, vemos que es un estilo industrial, porque pues digamos que no les interesa tapar toda la parte de las redes, sino que habrá un estilo que se está viendo y que es muy utilizado. Es este de mostrar toda la tubería, que se vea bien rústico. Listo, entonces ahí, digamos, ya vimos esta zona. También podemos interactuar, digamos, esta es la zona de restaurante, entonces lo mismo, miren el reflejo, digamos, del material del vidrio, ¿cierto? Todo el mobiliario, los tipos de detalles que hay, el brillo en el piso. Uno empieza a darse, digamos, cuenta de esos detalles que hacen que un modelo 3D y que la interacción sea más eficiente, ¿verdad? Y mucho más real, hasta el manejo de la luz, las sombras. ¿Listo? Miren las texturas. Esto es un claro ejemplo de lo que nosotros podríamos lograr con nuestro modelo 3D. Y digamos, si nosotros recordamos, igual ahorita nos vamos a ingresar otra vez a nuestro SketchUp, si nosotros tenemos un espacio 3D, pues podemos generar lo mismo. ¿Listo? Podemos entonces simplemente podemos crear un espacio, un piso, unos muros y podemos empezar a ambientar el espacio de una manera bien sencilla. Y ese es uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy. Otro espacio, por ejemplo, el del café. Entonces vemos, miren qué chévere. Entonces uno puede ver también qué va a haber, digamos, al exterior. Entonces hay harta arborización, la sala. Qué interesante esto. Entonces quiero escucharlos cómo les parece esa aplicación. Por ejemplo, de hecho nosotros ya y tuvimos una experiencia con lo de la parte del modelado de la mesa, ¿verdad? De digamos, nuestra actividad inicial. Y veíamos que nosotros podemos mover, ¿cierto? Con una de nuestras herramientas nos movemos en el espacio. Si nosotros, por ejemplo, no quisiéramos hacer una producción tan avanzada, pero queremos mostrar rápidamente nuestro objeto, ¿qué podemos hacer? Grabar nuestra pantalla, ¿verdad? E ir haciendo como el recorrido alrededor, por ejemplo, de nuestra mesa, porque queremos mostrar sus características, la parte inferior, la parte superior. Digamos que es a lo que podríamos llegar nosotros en este punto
de avance para mostrar. Pero qué interesante y qué importante es la producción dentro de nuestras propuestas de modelado 3D, ¿cierto? Para que se vea más real y para que la experiencia sea mucho, digamos, más cercana. Entonces, Wilman, cuéntame qué te parece. ¿Qué es lo que nosotros podríamos lograr con estos modelados 3D? ¿A ti te parecería que sí es eficiente este modelo, digamos, de mercado, de cómo podríamos vender un producto o un servicio? Wilman. Bueno, profe, la verdad que la experiencia que se vende al usuario es una experiencia interesante, ¿sí? De hecho, por ahí también miré que un famoso artista estaban vendiendo visitar su casa a través de unas aplicaciones, ¿sí? Que era hacer un recorrido. Y pues me parece interesante porque es una experiencia que le venden al usuario desde la comodidad de su casa y poder gozar de como del esparcimiento y poder tener ya como, entre comillas, palpar el producto, ¿sí? Convivir con el producto, eso ya es algo interesante y yo creo que sí es un mercado potencial, podría tener un mercado potencial. Claro que sí. Super, Wilman, muchas gracias. Nelson, cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Crees que es bien efectiva? Pues sí, profe, es una herramienta muy buena. Con lo que podemos lograr, con lo que hemos aprendido, ¿verdad? Sí, pues sí, nos facilita mucho y, o sea, nos lleva más como nos acerca mucho a la realidad, entonces ya no tiene más esa noción de que cómo nos va a quedar bueno, lo que vamos a diseñar o algo, o lo que queremos. Entonces es muy buena herramienta. Super, Nelson, muchísimas gracias. Sergio, ¿nos escuchas? Sergio. Bueno, no está apareciendo. Julián. Profe, Hola, Julián. ¿qué me parece? Hola, profe. No nos tenemos que ir lejos analizando todo el tema, no nos tenemos que ir muy lejos a montar un proyecto. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita, normalmente yo en el trabajo intento hacer acciones de mejora en ciertas cosas de mantenimiento o X cosa que vea que se pueda mejorar. Y esas acciones de mejora que yo muestro normalmente se podrían hacer ya de pronto con una presentación, así con un videíto, con cosas así más chéveres, como para llegar más a las personas que les muestro eso. Exacto, Me digamos a parece nuestro chévere. cliente. Chévere que, digamos, empieces a usar esta herramienta que estamos, digamos, aprendiendo para que la empieces a aplicar, porque claro, digamos, con tu cliente o, digamos, con tu jefe, no sé cómo de pronto a quién le muestras, pero es súper interesante, digamos, que nosotros ya podemos interactuar con este tipo de herramientas para tener una forma diferente de mostrar nuestras ideas y, como tú dices, digamos, acciones de mejora. Súper chévere que entonces empecemos a tener ese pensamiento de empezar a, digamos, utilizar nuestras herramientas. ¿Listo? Y por último les voy a mostrar un último ejemplo porque, digamos, en todos los campos nosotros podemos, digamos, llevar la parte del modelado 3D. Y en esta vez es en la parte educativa. Entonces ahorita resulta que venden unas hojas de unos libros con un dibujo en 2D. ¿Sí? Y ahí a partir de ese dibujo, entonces lo que hace es que el niño primero colorea, interactúa con una actividad y luego a partir de una aplicación que se descarga en el celular, el niño puede ver como si su dibujo tomara vida. ¿Y qué es lo que hacen? Pues simplemente digamos, el dibujo 2D o un modelador o una persona, un diseñador, realiza el modelo 3D y lo único que está haciendo el niño es aplicarle como la textura. Y entonces el niño, claro, su experiencia con su dibujo va a ser muy interactiva, esto activa muchas partes sensoriales en el niño, entonces les quiero mostrar cómo podemos aplicar nuestra herramienta en otros campos. Entonces les voy a compartir de nuevo pantalla y me confirman si están viendo por acá. Sí.
Entonces, si vieron qué interesante, por ejemplo, este modelo de aplicación. Ya, digamos, entramos a algo mucho más profundo y es que nuestro cliente, digamos, deja de ser, por ejemplo, una empresa, sino que ya tenemos, digamos, ahí la posibilidad de empezar a integrar los modelos 3D en la educación de los niños. ¿Listo? Entonces, digamos que eso ya abre los campos de interacción, digamos, desde muy chiquitos a los niños para que empiecen a tener relación con la tecnología. Bueno, digamos que eso es ya es una decisión si uno quiere que su hijo, digamos, tenga esa experiencia, pero digamos que no se quede atrás en tecnología. Y ahí digamos que uno entra un poquito en discusión, ¿cierto? Que a veces uno dice, bueno, ¿qué tanto quiero que mi hijo tenga, digamos, contacto con la tecnología? Que a veces puede ser abrumador, que a veces puede ser muy interactivo en la medida en que nosotros, digamos, aportemos a que el niño, digamos, en la parte creativa, ¿cierto? Incentivemos más, digamos, en este aspecto a los niños. Entonces, esta herramienta llega a ser, mejor dicho, llegar a infinitas posibilidades en la que nosotros podemos, digamos, llegar a interactuar y a generar posibilidades de interacción con nuestro modelado 3D. Karina, ¿tienes una pregunta o creo que se te quedó la manito levantada? Perdón, profe, ya la quité. Sí, no, tranquila, Karina, listo, perfecto. Listo, chicos, entonces ahorita lo que vamos a realizar es un ejercicio bastante sencillo, ¿cierto? Para, digamos, nosotros hacer la aplicación de, por ejemplo, un espacio, ¿cierto? 3D, bastante sencillo. Vamos a generar una superficie, unos muros, y vamos a ver, yo les había mostrado una herramienta que se llamaba 3D Warehouse, que es, digamos, el programa que acompaña a nuestro programa de 3D SketchUp. Digamos que es bien complementario cuando uno quiere ahorrarse de pronto, si no estás desarrollando como tal un producto, sino en este caso quieres vender un espacio o si vamos a generar una escenografía, por ejemplo. Entonces podemos descargar archivos, integrarlos dentro de nuestro modelado 3D y nosotros simplemente nos podríamos encargar es de cambiar acabados, de cambiar texturas, según la decisión de lo que nosotros queramos hacer. ¿Para qué? Para que sigamos entonces trabajándole a la parte de interactuar con nuestra herramienta. ¿Listo? Entonces los que puedan vayan abriendo entonces la página de 3D SketchUp, por favor, y vamos interactuando para también entonces si tenemos alguna pregunta, entonces las vamos solucionando durante el proceso de del desarrollo de la actividad. ¿Listo? Listo. Entonces, de pronto para los que no han visto o cómo ingresábamos al SketchUp, entonces lo vamos a hacer todo el proceso. Entonces nos vamos a SketchUp, escribimos SketchUp y ahí se nos va a abrir esta página. Como les había comentado, pues ya nosotros creamos el usuario. Muchos en la clase pasada, entonces hicieron el ejercicio conmigo. Entonces los invito a que otra vez hagamos esta actividad en conjunto, ¿listo? Entonces ya muchos tienen creado su usuario, simplemente es crear el usuario e iniciamos. Entonces vamos a abrir SketchUp y en otra ventana vamos a abrir 3D Where, se escribe así. De todas formas ya les paso el link por interno para que lo podamos tener todos a la mano, ¿listo? Ahí les acabo de enviar el link. Me confirman, por favor, si lo ven todos. Si pudieran acceder todos ahí al chat, les envié el link. Profe, para descargar ese SketchUp. No tienes que descargarlo, Guillermo, sino entra a Google. Ya entré. Listo, escribe SketchUp. S-K-E-T-C-H-U-P. ¿Listo?
Entonces ingresas al primer enlace. Yo voy a hacer el ejercicio para que ustedes, digamos, puedan hacerlo. Entonces SketchUp, entramos a este primer enlace y lo que te va a pedir ahí es que por favor crees un usuario. ¿Listo? Discúlpame, SketchUp Web, tienes que escribir. SketchUp Web. SketchUp. Y ahí sí le das clic a la primera, a la primer link que te aparece ahí. Y ahí sí te va a aparecer esta imagen. ¿Listo? Voy a salirme para poder mostrarles cómo ustedes pueden ingresar. Entonces le dan, ya ahí cuando ingresan le dan Start Modeling. Y ahí nos va a pedir entonces que creemos una cuenta. Entonces yo les decía que es mucho más sencillo. Nuestro computador generalmente está enlazado a una cuenta de Gmail, por ejemplo. Entonces uno simplemente le da iniciar sesión con Google y ahí te lo va a conectar. Tú escoges cuál sesión, digamos, cuál correo es el que quieres enlazar y ahí te lo va a abrir automáticamente. ¿Listo, Guillermo? Entonces haz el proceso y me comentas si lo puedes realizar. ¿Listo? Vamos avanzando entonces. Vamos a ir creando un nuevo proyecto. Como sabemos, entonces, en el inicio nos vamos a crear nuevo y vamos a poner plantilla simple en metros. Siempre nosotros vamos a trabajar en metros. ¿Quiénes trabajan a veces en pies y pulgadas? En Estados Unidos, ¿listo? Y nosotros es mejor que practiquemos siempre en metros. Entonces, simplemente damos clic ahí y esperamos a que se nos abra nuestro programa. ¿Listo? Digamos, nosotros anteriormente nos habíamos basado en un plano 2D para sacar información y producir un modelo. Digamos, en este caso lo vamos a hacer, digamos, no desde el análisis del AutoCAD, sino ya simplemente dentro del 3D SketchUp. Entonces, nuestra herramienta lápiz la vamos a tomar. Sabemos, como habíamos visto en la primera vez, que nuestro programa nos muestra unos ejes, ¿verdad? Para hacer líneas rectas. Entonces tenemos el eje, el rojo, que sería el eje X, ¿verdad? El azul, que es el eje Y, y el verde, que es el eje la profundidad. Entonces ahí lo buscamos hasta que nos aparezca para generar la profundidad. Listo. Entonces, ahorita vamos a trabajar con el eje rojo. Nos vamos hacia la derecha. Entonces, para iniciar dibujo con el lápiz, lo seleccionamos, damos clic en cualquier parte, digamos, de nuestro espacio de trabajo. Nos vamos hacia la línea roja y vamos a escribir 3, que sería 3 metros, ¿verdad? Yo me voy a girar aquí para ver con más detalle. El eje verde lo buscamos y vamos a escribir 10. Luego volvemos a buscar el eje rojo, 3. Y cerramos, entonces simplemente desde el punto en que estamos y nos vamos a nuestro punto inicial. Y ahí que obtuvimos un rectángulo. Listo. ¿Qué vamos a hacer al rectángulo? Vamos a generarle un 3D que va a ser el espesor de nuestro piso, por ejemplo. Entonces nos vamos a la herramienta. ¿Cuál es la herramienta, chicos, para darle, digamos, grosor? Por ejemplo, Juan Carlos, que me dijiste que habías hecho todo el ejercicio. La extrusión, profe. Muy bien, sí, señor. La extrusión o empujar y tirar. Entonces tomamos la herramienta y le vamos a dar un grosor de 0.10. ¿Listo? Entonces ahí ya vemos la superficie de nuestro piso. Listo, vamos a dibujar ahora los muros y columnas. Entonces, con nuestra herramienta lápiz, nos vamos a la parte superior, es decir, aquí, en esta esquina superior,
y vamos a escribir 0.10 de nuevo, como una línea de referencia. ¿Qué pasa? Digamos, en este caso, no queda como enlazado, ¿cierto? El lápiz como cuando estábamos dibujando ahorita, sino que lo que van a encontrar es un punto verde. El punto verde indica, digamos, el dibujo de la línea, hasta donde acaba la línea. Si ustedes van por el camino de esta línea que fue hacia donde dibujamos, aquí encontramos el punto verde. ¿Listo? Entonces, esta línea tiene 10 centímetros de aquí a acá, simplemente que la dibujó y se desenlazó. ¿Listo? Entonces, cuando encontremos el punto verde, damos clic ahí, nos vamos sobre nuestro eje rojo y nos vamos hasta la siguiente línea y damos clic. Ahí ya nos quedó, digamos, la sección de nuestro muro, la primera sección de nuestro muro. Entonces, vamos a hacer lo mismo en las siguientes esquinas. Entonces nos vamos de esta esquina hacia arriba, ponemos 0.10, buscamos la línea verdecita, digo el punto verde, que es nuestra referencia. Espérenme porque acá no la estaba viendo. Voy a redibujarla porque parece que no se dibujó. Listo, aquí está. Y nos vamos hasta la otra esquina de nuestra línea. Y listo. En este caso solo vamos a dibujar los dos muros para poder, digamos, tener una visual interna y un mejor manejo de lo que vamos a integrar dentro de nuestro modelo. Listo, entonces volvemos a utilizar nuestra herramienta de extrusión o empujar y tirar también. Y le vamos a dar una altura de 2 metros. ¿Listo? Entonces simplemente, como sabemos, vemos que se pone, digamos, punteada la sección, ¿verdad? Hacemos clic sobre ella, esto ya empieza a ir hacia arriba y le damos 2, escribimos 2 con nuestro teclado y listo. Perfecto, entonces aquí ya tenemos un espacio, ¿verdad? Entonces tenemos digamos, un piso, ¿cierto? Una superficie de piso y unos muros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle acabado. Patricia, ¿tú recuerdas cuál es la herramienta con la que nosotros damos acabados? No recuerdo el nombre, profe, pero es aquí la tercera, que es como un botecito de pintura. Exacto, se llama pintar exactamente. Ah, ok. Muchas gracias. Y al costado apareció la... Ajá, al costado derecho aparecen los acabados. Muchas gracias, Patricia. Entonces sí, nuestra tercera herramienta que se llama pintar, ¿listo? Lo seleccionamos y aquí automáticamente en la parte derecha nos van a aparecer unos acabados por defecto, como habíamos visto en nuestra clase pasada. Vamos a buscar entonces los acabados que queremos ponerle. ¿Listo? Entonces vamos a dar clic aquí en esta lupita y ahí nos va a dar una biblioteca de acabados bien interesante. Entonces, en este caso yo voy a poner como si tuviésemos un ventanal. Entonces voy a escoger este azulito. Entonces, ¿qué es importante para que se aplique, digamos, lo del vidrio? Por ejemplo, si ustedes ven, cuando lo apliqué solo acá, ¿qué pasa? Que como yo le di un grosor, ¿cierto? Entonces se está viendo solo esta superficie con la textura, pero como atrás tengo esta otra superficie de color blanco, entonces no se ve transparente. Si yo le aplico ya la textura de este otro módulo, puedo ver que sí se ve transparente, porque allá puedo ver, por ejemplo, a la personita. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a darle lo mismo al acabado de la parte superior. Y listo. Y a este muro, entonces le vamos a poner una textura de piedra. Entonces acá yo, por ejemplo, le voy a poner este que es como rústico gris. Ustedes le pueden poner la textura que ustedes deseen para que, digamos, interactúen ahí con los acabados. O podemos poner ladrillo. Ustedes ya han visto que se puede poner ladrillo, revestimientos. Le voy a cambiar mejor por esta textura. Listo.
Y para el piso, entonces me voy a ir a baldosas. Este también tiene unos materiales de baldosas bien chéveres. Entonces, por ejemplo, voy a poner este. Entonces simplemente selecciono y uno puede colocar ahí el acabado. ¿Por qué lo estamos haciendo? No como la vez pasada que seleccionábamos todo el objeto, ¿cierto? Lo convertíamos en grupo y le damos acabado. ¿Por qué? Porque estamos jugando solo, digamos, los acabados en este caso son diferentes en la parte interior a la parte exterior, ¿verdad? Si, digamos, nos imagináramos una casa, entonces estaríamos, digamos, hablando de que esta es la parte interna de mi casa y en la parte exterior yo le puedo dar otros acabados. Entonces, digamos, cuando uno hace ese tipo de juegos o ese tipo de interacción, entonces lo que hace es dar diferentes acabados en la parte interna y en la parte externa. Entonces, por ejemplo, yo acá afuera le voy a dar otra textura que es el ladrillo, por ejemplo, y se la voy a poner aquí afuera. Entonces, va a ser la textura de la parte externa de mi espacio y esta va a ser la textura de la parte interna de mi espacio. Listo. Entonces, ya tenemos, digamos, un espacio, ¿verdad? Con el que podemos interactuar. Ahora nos vamos a ir a nuestro, al link que les acabé de enviar por interno. Vamos a abrir el 3D Warehouse, ¿verdad? Y aquí vamos a buscar las cosas con las que nosotros podemos ambientar nuestro espacio, ¿listo? Entonces, yo les acabo de enseñar cómo ustedes pueden generar una ventana, por ejemplo, la textura de una ventana, pero nosotros podríamos bien descargar también digamos, una ventana ya hecha, ¿sí? Con la que podemos interactuar, podemos poner puertas. Entonces, por ejemplo, voy a descargar este archivo que está acá, que incluye una puerta, incluye todo el ventanal, buenísimo para nosotros. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Simplemente le vamos a dar descargar. Espérenme un segundo. Esperemos aquí a que cargue. Y le damos clic en descargar. Listo. Entonces ahí vimos que en la parte inferior, ¿cierto? Se me descargó el archivo. ¿Cómo hago para integrar entonces el archivo de modelito que acabé de descargar acá? Nos vamos aquí a estas tres líneas en la parte superior izquierda y le voy a dar clic en insertar. ¿Qué voy a hacer? Que voy a buscar un archivo desde mi ordenador. Entonces le doy clic en el ordenador. Y busco el archivo. Entonces aquí están mis descargas. Lo voy a buscar y lo abro. Y ahí me va a decir, ¿lo quieres insertar como componente? Le voy a dar clic ahí. Entonces le voy a decir insertar como componente. Y ahí ya automáticamente me va a aparecer. Entonces voy a ponerlo por acá afuera. Voy a darle clic aquí para enlazarlo a nuestra parte del modelo. ¿Qué voy a hacer ahí? Yo simplemente lo ubiqué para que se integrara, ¿verdad? Pero ¿qué paso me haría falta hacer para poder ponerlo aquí, Sergio, por ejemplo? O Julián, porque creo que Sergio no nos puede hablar. Julián, ¿sabes cuál herramienta utilizamos para poder girarlo? No, señor. Bueno, listo. Resulta que nosotros aquí en la herramienta, que son 4 flechitas cruzadas, vamos a poder encontrar... tranquilo, Sergio, no te preocupes.
vamos a poder encontrar esta herramienta que se llama rotar. Entonces simplemente damos clic sobre estas 4 flechas cruzadas, nos van a salir estas 3 opciones y nos vamos a rotar. Listo, nos va a aparecer esta figura. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tomamos entonces, hacemos clic acá y esto nos va a hacer una lectura de nuestros ejes. ¿Se acuerdan de nuestros ejes? Entonces está el eje rojo, ¿verdad? Está el eje verde. Y como solo lo puse, digamos, en este sentido, nos va a leer solo estas 2 secciones. Entonces, ¿qué hago? Tengo mi objeto seleccionado, me voy a rotar, me voy a una de las esquinas del objeto, que en este caso sería esta. Tomo punto de referencia el eje rojo, por ejemplo, aquí lo vamos a ver que se activa, ¿sí ven? Ahí está. Tomo la línea y me lo llevo hacia el lugar al que yo quiero girar. Discúlpenme acá, ahora sí. Entonces yo quiero que se gire aquí para poder ubicarlo. Si me entendieron el ejercicio, lo repetimos. Aquí el de girar. Nelson, sí me entendieron, digamos, aquí Profe, yo soy más perdido que el chavo. ¿En dónde vas? No, yo no he podido, estoy cachareando, el estaba al otro lado y apenas ingresé. No, Richard, usted me pregunta de acá ingresar acá porque me perdí. Bueno, no te preocupes. Listo, igual va a quedar grabado para que igual vayas interactuando, ¿listo? Pero vas haciendo las preguntas que necesites, ¿listo? Bueno, señora, listo, gracias. Juan Carlos, ¿tú estás haciendo el ejercicio? Profe, no tengo computadora en este momento. Bueno, pero estás prestando atención. ¿Sí fui clara con el comando que les acabé de dar, la instrucción? Sí, profe, pues yo entendí bien. Listo, perfecto. Entonces lo vamos igual a repetir. Entonces, la selección, ¿verdad? Vamos a ver que la figura, ¿cierto? Que estamos viendo ahí se quede sobre el piso. Damos clic sobre el objeto. ¿Listo? Damos clic sobre una de las líneas del objeto. En este caso sería esta línea roja. Y la giramos hacia donde nosotros queremos que quede. Entonces, ahí nos va a hacer la lectura del eje verde para que quede bien. Y listo. Entonces, ahí, digamos, la ventana ya nos quedó creada. ¿Qué pasó? Que al moverla, ¿cierto? El punto de referencia se cambió. ¿Cómo hacemos para mover un objeto? Ahí mismo en donde estábamos volvemos a hacer clic y esas flechitas cruzadas son para mover un objeto. Entonces, nos vamos a la esquina, ¿cierto? Y simplemente la ubicamos en donde nosotros queramos. Listo, pero ¿qué estamos viendo? Está más grande, ¿cierto? Digamos en cuanto a altura, nuestra puerta-ventana. Entonces, por ejemplo, Patricia, otra vez te pregunté a ti. Sí. ¿Tú te acuerdas cuál es la herramienta para que lo podamos poner digamos, en el tamaño correcto? Uy, no, profe. Creería que es algo que tenga que ver con escala, pero no estoy segura. Perfecto, Patricia. Entonces sí, es la herramienta escala. ¿Cómo accedemos a ella? Ahí mismo en donde estábamos en las flechitas cruzadas. La tercera opción se llama escala. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar nuestro comando. Entonces, espérenme. Seleccionamos primero el objeto y ahí sí le damos clic en escala. Espérenme un segundo. Bueno, aquí nos va a tocar hacer un trabajo diferente porque a veces suele pasar que los archivos que utilizamos no nos deja editarlos tan fácilmente. Entonces, ¿cuál es la opción que podemos hacer ahí? Simplemente vamos a darle más altura a nuestro muro. Acercamos de nuevo a empujar, nos vamos otra vez
¿cierto? A la línea de referencia y, digamos, para la altura que sea igual. Entonces, digamos, yo acá estoy haciendo digamos, la opción de extruir o empujar y simplemente me acerco a una de las esquinas superiores de mi elemento. Entonces, por ejemplo, esta línea superior de la ventana. Hago clic ahí y ya me va a quedar de la misma altura. ¿Listo? Entonces aquí lo mismo voy a hacer con el vidrio. Me acerco ahí al muro y me va a quedar con la misma altura. Listo, perfecto. Y para complementarlo acá, entonces voy a hacer una línea para crear otro murito ahí. ¿Listo? Entonces simplemente creo acá la línea. Y le voy a dar extrude. Pero antes de darle extrude, ¿qué va a pasar? Que como yo ya le di esta textura, ¿verdad? Entonces, pues al extruirlo me va a extruir con esa textura. Entonces, primero voy a ir a pintura y le voy a dar un color. En este caso, yo le voy a dar un color negro. Le doy textura, me voy a extruir y listo. Listo, él por defecto me hizo digamos, la textura exterior, pero la interior sí me la cambió. Entonces, listo, ya estamos viendo cómo vamos configurando un espacio, ¿cierto? Y lo vamos, digamos que haciendo de manera complementaria con los objetos que traemos de la biblioteca de SketchUp, junto con, digamos, ya nuestro modelo 3D, que es lo que nosotros vamos desarrollando. Listo. Ahora vamos otra vez a nuestro buscador. Y vamos a buscar mesas. Por ejemplo, vamos a hacer ahí una salita bien sencilla. Pueden ustedes buscar independientemente la mesa o pueden buscar, por ejemplo, un comedor, si ustedes quisieran. Pero entonces yo en este caso voy a descargar esta mesita. Entonces aquí mucho más sencillo. Simplemente le damos aquí en Download. Como yo les había explicado, a veces nos da las opciones de en qué, digamos, modelo de SketchUp queramos descargarlo, si es el 2017, el 2018, porque como muchos de estos modelos se utilizan también para el modelo de escritorio de SketchUp, entonces uno descarga el programa y el programa entonces viene según, digamos, el año, ¿cierto? Que se desarrollan en los SketchUp. Entonces yo le voy a dar el 2017, de hecho ustedes podrían integrar cualquiera porque como estamos en la opción web, entonces no hay ningún problema con las versiones, ¿listo? Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. Nos vamos a la parte superior izquierda, le damos clic en insertar, vamos a buscarlo en nuestro ordenador. Yo lo tenía ahí en descargas y le vamos a dar clic en abrir y damos clic en insertar como componente. Ahí esperamos a que nos cargue el modelo. Listo, está por acá bien lejitos. Entonces simplemente lo seleccionamos y lo que vamos haciendo es moverlo. Para ubicarlo en el espacio que nosotros queramos. ¿Listo? Entonces ahí lo que va a hacer es correrla porque no me puede quedar, ¿cierto? Sobre, digamos, en la puerta. Listo, entonces ahí me quedó mi mesa. Que nosotros quisiéramos editar uno de nuestros objetos, sí se puede. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente damos muchos clics sobre el objeto hasta llegar al punto que nosotros queremos editar. Por ejemplo, esta mesa está dividida en ¿qué? En superficie, si nosotros vemos acá, y en las diferentes secciones de las patas. Vemos que hay unas patas que son doradas, otras son negras. Digamos, una parte de las patas es dorada, otra parte es negra. Nosotros queremos cambiar esta textura, sí podemos. Entonces, voy a dar el primer doble clic. ¿Qué va a pasar? Es, digamos, todos los objetos que están en grupo. Entonces, la superficie está en un grupo, por ejemplo. Estas partes doradas están en otro grupo.
y las partes negras están en otro grupo. Entonces, para poder acceder a este grupo, por ejemplo, la superficie, vuelvo y doy otro clic. Y ahí ya me va a dar entonces la posibilidad de editar la superficie. Entonces, me voy al acabado otra vez, a los acabados, me voy a ir a maderas, por ejemplo. Y le voy a dar otro, digamos, acabado que sea como este, por ejemplo. Listo. Veamos este que es más clarito, este es está más interesante. Listo, entonces sí puedo editar los bloques que nosotros vamos descargando. ¿Listo? Y ahora vamos a descargar una escala humana, también las podemos descargar, ¿listo? Que es bien interesante, porque esta que viene por defecto, pues no nos dice más que una referencia de escala, ¿sí? Pero nosotros para ambientar el espacio, sí podemos poner, digamos, una escala humana. Entonces buscamos una persona, por ejemplo, ponemos persona. Por ejemplo, aquí vemos a diferentes, digamos, en diferentes posiciones. Pero espérenme. Entonces, ¿qué vamos a poder encontrar aquí? ¿Qué es lo que hace la gente a veces? Es poner simplemente imágenes de personas, ¿sí? Pero digamos, esto no nos ayuda tanto en el 3D porque no se le ve, digamos, la profundidad a la persona. Pero si yo descargo, por ejemplo, esta, voy a descargarla. Este sí es un modelo 3D de una persona que va a ir un poco, digamos, algo más acorde a nuestro modelo. Entonces, volvemos y hacemos el mismo ejercicio. Insertamos. Y esperamos a que cargue. Listo, entonces aquí está nuestra personita. Aquí simplemente entonces la vamos a ubicar. ¿Qué es de pronto lo único malo de las personas que vienen modeladas acá por defecto? Si quieren, vamos a analizar bien este modelo. Miren qué detallado está el modelo de esta persona. Son muy parecidas a las que estábamos viendo en el video, ¿verdad? Hay dos formas, por ejemplo, de nosotros ambientar un modelo 3D, que generalmente, digamos, a veces las escalas humanas es un trabajo de postproducción. ¿Por qué? Porque como les digo, acá entonces el modelo me pasa a una persona que más bien pareciera que estuviera caminando, por ejemplo, en la parte exterior. Pero si yo colocara acá una silla, por ejemplo, y quisiera una persona sentada, es más difícil encontrarla así. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Generamos simplemente una imagen, ¿sí? O sea, un render o una imagen de mi modelo 3D, por ejemplo, si yo lo quisiera acá, tomo una imagen y hago una edición después de. ¿Cómo lo logramos? Pues digamos, en Google uno puede poner escala humana o persona sentada en PNG. PNG significa que no tiene fondo. ¿Listo? Eso yo se los voy a explicar. Lo vamos a estar trabajando, digamos, ya al final para cuando hagamos la parte de postproducción de un ejemplo, ¿sí? De un ejercicio que nosotros hagamos, y vamos a hacer la parte de postproducción ya con imágenes, digamos, exteriores para, digamos, externas al programa que estamos manejando, para saber cómo podemos ambientarlo de las dos formas, ¿listo? Tanto aquí en el modelo 3D como una imagen de render de modelo 3D. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos, por ejemplo, la escala humana. Nosotros podemos moverla. Y lo que yo les decía, entonces, que uno simplemente puede darle la opción de grabar pantalla, por ejemplo, ¿cierto?
Y yo con mi comando de girar, puedo ir girando y puedo ir mostrando cómo es mi modelo 3D, ¿cierto? Y puedo mostrarle detalladamente a la persona si, digamos, quiero que se vea todo desde el exterior o desde el interior. Nosotros ahí en el ejemplo arquitectónico decíamos, ¿podemos mirar hacia el piso? Sí, pues aquí también. ¿Que podemos mirar hacia los lados? Sí, podemos mirar hacia los lados. ¿Listo? Entonces es bastante sencillo. Una herramienta, listo Juan, no hay problema. Una herramienta que nosotros podemos usar es un grabador de pantalla, ¿listo? Que nos hace, digamos, más sencillo a la hora de mostrar un proyecto como por ejemplo este, ¿listo? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para sacar imágenes? Les voy a mostrar acá. Resulta que nosotros podemos tener unas vistas, ¿cierto? Yo les explicaba que hay una vista que uno puede hacer, digamos, desde planta, que es desde la parte superior, desde una parte, digamos, lateral y desde, digamos, lateral, frontal, posterior, ¿verdad? Entonces, es bastante sencillo. Lo único que nosotros debemos hacer es acercarnos y llevar nuestra imagen de movimiento hasta que, por ejemplo, esta línea de referencia se alinee con la línea roja. Y ahí ya tendríamos una imagen en planta. Profe, ¿Verdad? Cuenta. profe, no está compartiendo pantalla del ejercicio. ¿Ahí la están viendo? Sí, señora. No la podías ver, o sea, ahorita que les estaba mostrando, ¿no estaban pudiendo ver el ejercicio? Pues yo no lo estaba mirando. Patricia, ¿tú lo podías ver? Pero hace poquito dejó de compartir, profe, hace como unos 2 Bueno. minuticos. Bueno, listo, para que me informen, listo. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? ¿Lograron ver la parte de cómo integramos a la escala humana? Sí. Yo No, sí, señora. Ay. Julián, ¿no lo pudiste ver? Bueno, vamos a repetirlo entonces lo de la escala humana. Ahí está viendo perfectamente, ¿sí? Me confirman. Sí, señora. Listo. Entonces, nos vamos a ir otra vez a nuestra biblioteca de búsqueda, ¿verdad? Y les explicaba que uno coloca escala humana y le van a salir diferentes modelos, ¿cierto? Que unos están más desarrollados que otros y que unos se ven de manera 2D, que simplemente lo que utilizan son unas imágenes, como ven acá, entonces se ve una imagen es en 2D. Vamos a ver cómo se ve ahorita, lo vamos a descargar. Y unos más complejos, que son este que sí es un modelo 3D. Entonces vamos, este yo ya lo descargué, entonces para descargarlo simplemente se acercan aquí a esta flechita y lo descargan en el SketchUp que ustedes quieran. Como lo estamos manejando en web, les estaba comentando que no importa la versión en la que la descarguemos, ¿listo? Entonces ahora vamos a descargar, es una en 2D, para que veamos cómo se ve. Entonces aquí la voy a descargar. La diferencia de las escalas humanas. ¿Qué es esto? Como yo les decía, es importante para que ambientemos nuestros espacios. Entonces, listo. Me voy de nuevo a la parte izquierda superior. Le voy a dar clic en insertar. Voy a dar clic en mi ordenador y busco el archivo. Y le doy insertar como componente. Y ahí esperamos a que cargue. Listo, voy a ubicarlos acá. Entonces voy a poner estos aquí. Y voy a también poner la otra escala humana ahí al ladito para que veamos las diferencias.
Entonces, ¿qué características pueden ver de diferencia entre esto y esto? Guillermo, cuéntame. No, profe, estoy cacharreando primeramente por acá, estoy Ah, tratando bueno, de listo. ingresar al Sketch. Ah, bueno, dale, Estoy por Guillermo. acá quedado, profe, no. Si quieres Estoy al mirando final ahí lo que usted ahorita. está dando la instrucción, pero pues no, estoy ya tratando de ingresar acá primeramente. A ver Ah, cómo dale, para Guillermo. ingresar. Listo, si quieres ahorita que terminemos el ejercicio, entonces abro campo para preguntas y lo hacemos hasta que puedas ingresar al SketchUp. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, no te preocupes. Jessica. ¿Me escuchas? Me parece que no. Ok. Wilman, ¿tú me podrías decir la diferencia entre estas dos, por ejemplo, estas dos herramientas que acabamos de integrar a nuestro modelo 3D? Profe, pues que mirando la rotación los 60 grados, pues en 3D vemos todos los detalles, ¿sí? Y pues todos Exacto. los volúmenes que tiene la escala humana. En cambio, en 2D, y además en 3D la escala es mucho más real que en 2D, ¿sí? Pues eso es las diferencias que yo noto. Exactamente. Entonces, sí, nosotros sí, digamos, integráramos esta imagen acá a nuestro modelo, ¿qué vamos a ver? Pues que listo, perfecto. Aquí, listo, nos puede ambientar bien. Pero si yo voy a hacer un modelo, ¿cierto? En el que voy a ir girando para mostrar mi proyecto, en la parte de atrás se va a notar efectivamente que es un 2D. Entonces, aquí, por ejemplo, no sería recomendable para, digamos, hacer un video, no. Pero para sacar una imagen, sí. ¿Cómo puedo sacar una imagen aquí? Bastante sencilla. Simplemente, por ejemplo, aquí necesitaría ubicarme en la parte que yo quisiera ver. Tendría que borrar algunas de mis, digamos, secciones. Y aquí ya vería como una perspectiva, ¿verdad? Y acá simplemente le damos Imper Paint. Digamos, esto es algo que ustedes tienen en su teclado, que es un pantallazo, ¿cierto? Al que le llamamos pantallazo. Entonces, disculpen acá que le di cuenta. Le damos un pantallazo, esto es, digamos, para generar una imagen súper rápida que la necesitamos de manera sencilla y que el SketchUp Web nos permite tomar pantallazos a su programa. Entonces, simplemente tomamos un pantallazo, recortamos y ahí ya vamos a poder mostrar nuestro modelo 3D o como si fuese una imagen de modelo 3D, es decir, un render ambientado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a borrar porque esto es, digamos, para que veamos el modelo 3D de la persona. Digamos, aquí me estoy dando cuenta que la puse mal porque vemos que no tiene los pies. Entonces, para moverla, de nuevo repito, digamos, la herramienta. La seleccionamos, nos vamos a mover. Uno puede tomar algo de referencia. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este muro. Me voy hacia el eje el azul, ¿cierto? Porque yo voy a mover es hacia arriba y me va a mover la figura, ¿listo? Al punto, entonces, listo, ya le veo los pies y sé que están en contacto con el piso. Para ver que efectivamente me haya quedado bien, entonces simplemente me acerco para ver el detalle. ¿Listo? Entonces, esperen un segundo. ¿Cómo hacemos para acercarnos? Simplemente con el scroll del mouse, ¿cierto? Con la ruedita que tiene el mouse, la movemos hacia adelante para acercarnos y la movemos hacia atrás para alejarnos. Entonces aquí yo ya me voy a mover hacia adelante y veo que está perfectamente en contacto con el piso y está bien ubicada. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento sobre los comandos nuevos que hemos visto hoy? El de rotar, mover, escalar. ¿Alguna pregunta? Bueno,
Listo, perfecto. Entonces, Guillermo, cuéntame en qué paso vas. Estoy donde me dan el nombre de cambiar el que es el email. Ujú. Y Entonces, ¿y ya intentaste enlazarlo con una cuenta de Gmail? estoy tratando de, me da unas contraseñas ahí que con 8 caracteres. Ah, ok. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? Por ejemplo, yo tengo acá, voy a ingresar. Entonces, acá tú pusiste tu correo electrónico, ¿verdad? Sí, No, ¿coloco mi correo electrónico? pues mira, hay dos opciones. Tú puedes poner tu correo electrónico, ¿sí? Para crear tu usuario ahí con ese correo. O si le das iniciar sesión con Google, ¿eso qué pasa? Que Google está generalmente enlazado ya a un correo que tú abres continuamente, ¿sí? Que es una cuenta de Sí. Google. Si das clic aquí, cuando das clic ahí, ¿qué te dice? Discúlpeme, profe. Voy a ingresar. Sí, dale, vuelve a ingresar y lo intentas. ¿Los demás tienen alguna pregunta? ¿Han tenido algún problema con la parte del ingreso al programa? Bueno, muchachos, listo, perfecto. Si no han tenido ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dime. Profe, ya le ingresé mi correo electrónico. Voy a... Puedes ingresar el correo o puedes dar clic ahí en iniciar sesión con Google. ¿Pudiste hacerlo ahí? Ah, ya. A ver, voy por Mejor, acá. mejor Listo. ve por ahí. Inicia sesión. Listo, pero ahí me sale nuevamente a mi Tu email. correo, ¿cierto? Entonces Sí, selecciónalo. Selecciona tu listo. correo. Ya. Listo. Y ahí ya te va a abrir esta imagen que yo estoy compartiendo. ¿Sí la ves? ¿Te sale la misma? No, me sale ¿Qué te sale? un azul como en 3D, ¿ya? Una Ujú. imagen pero no me sale esa. ¿Y qué te está pidiendo ahí? Dice, antes de comenzar, para continuar, revisar, aceptar las condiciones de servicio y la política de privacidad. Bueno, Ah, aceptar. entonces dale a aceptar. Listo, aceptar. Sea, Ya. y ahora sí te aparece esta imagen. No, tocaría darle ¿Qué empieza a te modelar. dice? Ajá. O sea, Bueno, listo. Ah, exactamente. sí, Entonces le ya. das clic. Ahora sí ¿Sí? no me salió esa, sino que me salió la que estaba explicando usted, profe. Donde está Ah, bueno, una listo. señora ahí parada La y ya, siguiente. Ya empezaste a modelar. ya. Listo, perfecto. Listo, Guillermo. Entonces ahí ya puedes interactuar con las herramientas que estuvimos explicando. Entonces, si tienen alguna duda, igual nosotros, ustedes saben que dentro de la plataforma pueden encontrar el video, ¿verdad? De tutorial, ¿cierto? Y el video de la clase para que entonces puedas continuar. Lo importante es que ya tienes enlazada tu cuenta y puedes Ya, abrirla ahora en sí. cualquier momento. Entonces no vas a tener ningún problema para acceder, ¿listo? Listo, profe, gracias. Súper, Guillermo, me alegra que pudieses ingresar. Todos hemos hecho, digamos, el ingreso a la cuenta. Porfa, me confirman, levanten la mano si lo han hecho. O sea, ya todos tienen cuenta enlazada al SketchUp. Por favor. Súper. Nelson, tú también me has comentado que sí, ¿verdad? Sí, señora. Ahí estoy cacharreando. Jessica. Súper, listo, Nelson. Jessica, ¿tú has podido? Y Sergio, ok. Listo, perfecto. Entonces, para que entonces continuemos, ¿listo? Yo les voy a entonces hacer un video tutorial del ejercicio que acabamos de hacer. Van a poder acceder a él. Ustedes saben que las grabaciones de la clase también quedan ahí, ¿listo? Para que accedan y para la próxima clase entonces tengan preguntas. Por favor, desarrollemos esta actividad. No es calificable, ustedes saben que no, la única actividad que es calificable ahorita es la que está montada en la plataforma. Recordemos que solo tenemos plazo hasta el lunes, ¿verdad? De la semana que viene para desarrollar la actividad, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta eso, la actividad hay que desarrollarla esta semana, ¿listo? Y esta actividad no es calificable, pero sí es bien importante que la desarrollemos, por favor, para que
podamos tener más preguntas, para que interactúen con la plataforma, para que interactúen con el programa, ¿listo? Y así entonces ir complementando con todas las explicaciones que tenemos, ¿listo? Cuéntame, Julián. Profesor, una preguntita, ¿me puede recordar o decir cómo fue que le colocó la pared transparente? Listo, ya te cuento. Entonces, nos vamos a la parte izquierda en nuestro bote de pintura, ¿listo? Y nos vamos, buscamos ahí dentro de toda nuestra biblioteca donde dice vidrio y espejos. Y ahí tú seleccionas, entonces digamos, hay diferentes tonos de vidrio. Entonces hay unos azules, unos grises, digamos, voy a seleccionar este gris. Me voy al bote de pintura y digamos, me voy a ir a este muro. Entonces le doy clic ahí y lo que les comentaba es que es necesario darle, para que se vea la opción transparente, darle esa textura tanto a la parte interior como a la parte exterior. ¿Listo? Espérenme un segundo. Entonces, digamos, aquí como que se alcanza a ver la esquinita de afuera. Pero, entonces, espérenme un segundo. Seleccionas ahí todo el espacio, discúlpame, y ahí sí le das transparente. Le das con el botecito de pintura. Y ahí ya se va a ver la transparencia. ¿Listo? Lo intentas Gracias. y me comentas. Entonces, digamos, ahí se ve en los dos muros transparentes. ¿Listo? Perfecto. ¿Tiene alguna otra pregunta? Profe, Cuéntame, ¿cómo empiezo yo a elaborar la primera maqueta del rectángulo? Ajá, del modelo. Entonces, para generar un rectángulo como el que estábamos utilizando en este momento, te vas a la herramienta, digamos en la parte derecha vas a ver un menú de herramientas, ¿sí? La estás viendo aquí. En la cuarta opción, que es como un lapicito, lo seleccionas. ¿Listo? Seleccionas el que es un lápiz. ¿Listo? ¿Sí lo ves? Ah, en la parte izquierda me dice usted. En la parte izquierda ya, hay un menú y hay un lapicito. Ese lo seleccionas. ¿Listo? Listo. Ajá. Te vas a cualquier parte que tú quieras dibujar en el espacio de trabajo. Entonces das un clic. Ya. Ajá. Listo. Das un clic. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Ahí ya vas a ver cómo que se dibuja una línea, ¿cierto? Sí, se puede dibujar una línea verde recta. Exacto. Exacto. ¿Eso qué es? No es que sea la línea, sino que es un eje, ¿sí? Ya. Eso es como una guía para que tu línea quede recta, exactamente. Entonces, si te vas a ese eje verde, entonces vete hacia ese eje verde. Con tu teclado vas a escribir 10 y das Enter. 10 y Enter en el teclado. Y ahí te debió quedar dibujada la línea. A ver. Ay, no me diga nada. Entonces vuelve a seleccionar. Vuelve a seleccionar. Entonces, vuelve a seleccionar. Entonces, primero clic en cualquier lado del espacio, ¿verdad? Vas hacia la línea verde y escribes 10 y Enter. Pero ¿cómo hago para quitar el punto inicial? Es que me dio 2 puntos. Dale Escape. ¿Listo? Ahí se soltó. Entonces vuelve al lápiz. ¿Listo? ¿Listo? Te vas al eje verde y escribes 10 y Enter. Y ahí te debe dibujar la línea. No, sino que no puedo borrar es el Escape. ¿Qué es lo que tracé primero? Para borrar simplemente lo seleccionas, te vas a la herramienta, a la primera que es una flechita. Ya. Lo seleccionas así, mira. Ah, ya. Y le das suprimir.
¿Listo? Ahí pudiste borrar lo que dibujaste anteriormente, Ya, ¿sí? listo. Ujú. Listo, perfecto. Vuelve y cojo el Ahora lápiz, entonces, entonces. vuelves y coges el lápiz. Ya, Te vas a cualquier lado de nuestro espacio de trabajo. listo. Te vas hacia el eje verde, ¿cierto? Ajá. Entonces das un clic y vas hacia el eje verde, ¿cierto? Ya, Ahí pareciera que se estuviera dibujando en una línea verde. Das sí. 10, escribes 10 en el teclado y Enter. Y ahí ya te debió dibujar la línea. No. No me dio. ¿Qué será? ¿Será que está bloqueado tu teclado? No, está bien. Está dibujando. Entonces, Sí. si quieres, ok. Vuelve a intentar. Y si lo que te está generando son 2 puntos, ¿me dices? Sí, no, sino que al escribir el 10 no me da. Mm. Ah, creo saber qué fue lo que te pasó. Vete aquí, Guillermo, a la parte superior izquierda, Sí. ¿sí? Ahí te va a salir una ventana, dale nuevo. Y dale no guardar en el que creaste. Yo aquí sí lo voy a guardar para que tengamos nuestro ejercicio guardado, pero dale no guardar. Ay, me salió. Bueno, Guillermo, es que ya como ya casi se nos va a cerrar la sesión, Sí, me va a tocar escacharrear a ver entonces, cómo. exacto, entonces lo importante es que por lo menos ya pudiste ingresar al SketchUp, Sí, ¿listo? sí. Ajá. Que eso es algo bien importante para que tú puedas interactuar con la actividad, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que de pronto creo que es lo que te pasó? Que no le diste dar la opción en metros, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Quiero que veas en este momento mi pantalla, ¿listo? La que estoy compartiendo. Si la ven, por favor, me Sí. confirman. Listo. Entonces, al iniciar el SketchUp, a nosotros nos da una opción que dice crear nuevo. Y mira, aquí. Apenas ingresas tú con tu link, le das ingresar, listo. Te va a decir crear nuevo, ¿sí? Despliegas ese menú y la segunda opción que dice plantilla simple en metros, esa es la que debes escoger, ¿listo? ¿Sí Ya. te queda claro? Listo. Ahí sí ya te va a quedar en metros y cuando dibujes el 10, cuando escribas el 10, el comando 10, entonces sí te va a dibujar la línea en 10 metros. ¿Listo? Eso es lo que te estaba pasando, que no se configuró ese paso. ¿Listo? Listo. Perfecto, muchachos. ¿Tiene alguna otra pregunta? Listo, perfecto. Entonces, les recomiendo para la próxima clase, por favor, que desarrollemos entonces la actividad. En su aula van a encontrar ya descargada, ¿sí? Van a encontrar la mesa y la escala humana y la ventana. Pero también quisiera que por favor interactuaran con la herramienta que les di, el link que les compartí, para que descarguen otras cosas, ¿sí? Y puedan seguir ambientando el espacio. Y en la próxima clase vemos entonces el desarrollo de algunos de sus ejercicios. ¿Listo? Para que tengamos el desarrollo de preguntas. Bueno, sin más, entonces, si no hay otra pregunta, los despido. Muchas gracias.